Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace 2 años, tenía 2 años que el esposo de la señora Rosa había muerto, y ese día en particular era el aniversario de la muerte del esposo de la señora Rosa. Le gustaba mucho caminar por el centro, entonces la señora Rosa decidió tomar una caminata en el centro para recordar la vida con su esposo. Obviamente lo extrañaba, su muerte había sido relativamente reciente, solo 2 años antes. Mientras estaba caminando por el centro de la ciudad, recordando la vida de su esposo, se percata de una joven mujer que venía desarreglada, venía llorando y venía cargando con una bolsa negra. Esta joven venía aferrándose a esta bolsa, tenía la cara hinchada de tanto llorar, venía despeinada. La señora Rosa se acerca a esta joven, quería averiguar qué pasaba con esta joven. Esta joven le comenta a la señora Rosa que había estado recientemente ese día, esa mañana, había estado en un accidente de tráfico. Su hijo había quedado en el hospital. Tenían que mandarlo a un hospital privado, no tenían el tiempo para salvarle la vida en un hospital público, así que tuvieron que mandarlo a un hospital privado y estaba desesperada porque no sabía si su hijo iba a sobrevivir. Y aún más, ahora ya debía $5,000, 100,000 pesos. Esta joven estaba desesperada y le dijo a la señora Rosa, pero fíjese que durante el accidente de tráfico, cuando nos golpearon el coche, estas personas se fueron a la fuga y no se dieron cuenta, pero dejaron ahí en el lugar del accidente esta bolsa negra. Y esta bolsa negra es lo único que tengo para contactar a estas personas y no sé quiénes son. Entonces la señora Rosa se le ocurre una idea y le dice, bueno, pues ¿por qué no abres la bolsa y averiguas si hay alguna identificación, alguna forma de averiguar quiénes son estas personas? La joven mujer abre la bolsa y se da cuenta que hay tres piedras brillosas. La señora Rosa se percata y al parecer son 3 diamantes. Son 3 diamantes que no sabían el precio. Sin embargo, en ese momento se atraviesa un hombre igual de joven que la mujer, más joven que la señora Rosa.
Escucha la conversación, ve las 3 piedras y se ofrece a ayudarla. Sabe que esta joven debe 100,000 pesos y se ofrece a ayudarlas y les dice, saben, yo tengo un amigo que es un joyero que vive a 2 cuadras de aquí, de donde están ustedes. Si me dan oportunidad, yo puedo ir y vender estos diamantes y estoy seguro que puedo ayudar a esta joven mujer a pagar la cuenta del hospital y va a haber más que suficiente. Y la señora Rosa le dice, bueno, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos nosotros si eres de confiar? El hombre dice, no se preocupen, les dejo mi identificación, les dejo mi cartera, voy ahí a ver si me pueden dar dinero por el diamante y regreso. Obviamente la señora Rosa no quería dejar a esta joven sola en la calle, se queda ahí esperando 10, 15 minutos, el joven regresa y regresa con 200,000 pesos. Imagínense, 200,000 pesos, el doble de lo que debía esta joven y solamente era un diamante. Pero el joven dice, bueno, solamente el joyero está dispuesto a comprar solo un diamante, pero estoy seguro que ustedes pueden vender estos diamantes en otros lugares. La joven le ofrece un diamante a la señora Rosa. La señora Rosa va a buscar al joyero, no lo encuentra donde este joven le había dicho y le propone algo a esta mujer. Le dice, bueno, te doy mi cartera, te doy todo mi dinero, te doy mis identificaciones. Me das un diamante y voy a averiguar con el joyero que tengo para ver cuánto dinero me pueden dar por este diamante. La señora Rosa le deja todo su dinero a esta joven, eran 10,000 pesos. Le deja sus identificaciones, le deja sus anillos, el anillo de su esposo que le había dado, un diamante. Le deja todo como garantía de que va a regresar con el dinero que va a intercambiar por el diamante. Va a su joyero y el joyero le da las tristes noticias de que no es un diamante, sino simplemente es un cristal pulido. Esta señora desesperada va a buscar a esta joven, a este joven y obviamente jamás los vuelve a encontrar. Ahora, sabes, tal vez te sorprenda esta historia, pero es una historia verdadera que pasó a una persona real. Fue víctima de un fraude. Ahora, ¿sabes por qué me interesó esta historia? Porque me recuerda a muchos de nosotros confundiendo lo que es algo de valor con algo que es una imitación. Y me recuerda a muchos cristianos que son ofrecidos una verdadera fe y reciben una fe que es defectuosa, que es falsa. ¿Sabes? Te hago una pregunta esta mañana. ¿Cómo sabes si tu fe es verdadera? ¿Cómo sabes si tu fe es ese diamante verdadero o te dieron ahí en una iglesia, espero que no en esta, te dieron un cristal pulido y te confundiste porque pensaste que ese era el cristianismo, que esa era la verdadera fe y andas caminando en tu vida sosteniendo un cristal pulido en lugar de un diamante? ¿Cómo sabes que la fe que profesas es verdadera? Sabes, Pablo en este capítulo va a hablar de 5 características de una fe verdadera. Y vas a tener la oportunidad de llevar tu fe con Pablo y Pablo te va a señalar 5 características que debes de buscar en tu fe si es que estás convencido, quieres estar convencido que tu fe es verdadera. Fíjate, Pablo la semana pasada habló de los frutos del evangelio: redención, propiciación, justificación. El día de hoy Pablo va a hablar de la verdadera fe y va a hablar de 4 características específicas. Va a hablar qué es la verdadera fe, después va a hablar que la verdadera fe te humilla, la verdadera fe te une a las demás personas, la verdadera fe te mueve a obediencia, la verdadera fe te reconforta. En otras palabras, la verdadera fe te humilla y porque te humilla te une a las demás personas. Y porque te une a las demás personas, la verdadera fe te reconforta. Y porque la verdadera fe te reconforta, te va a mover a verdadera obediencia. ¿Quieres saber si tu fe es bíblica, es verdadera?
Fíjate lo que Pablo dice. Pablo empieza, déjame empezar en el versículo 17 del capítulo 4. Pablo empieza en este versículo a definir lo que es la verdadera fe. Fíjate lo que dice ahí. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué esperó y qué creyó? Pablo está hablando de que Abraham tenía una fe verdadera y dice que contra toda esperanza creyó. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué creyó y qué esperó? En Génesis 17 es lo que Pablo está citando y está haciendo referencia a Génesis. Fíjate, Génesis 17, versículo 6 dice, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones, y yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Entonces, cuando Pablo hace referencia a Abraham y dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si ya existieran, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, se está refiriendo a que Abraham creyó las promesas concretas, específicas de Dios. Sabes, hay una idea por ahí circulando en las iglesias, espero que no dentro de esta iglesia, que tener fe es simplemente creer, que tener fe es simplemente tener mucha fe, que el objetivo de creer es creer. Sabes, Pablo está definiendo la fe bíblica como una fe objetiva, una fe concreta. Una fe que se define por el objeto de la fe que se está expresando. Eso es lo que quiero decir cuando es una fe objetiva y no subjetiva. Una fe subjetiva es entonces cuando depende de mi fe. ¿Qué cantidad de fe yo tengo? ¿Qué intensidad de fe yo tengo? Pablo no está interesado en eso. Pablo está diciendo que la fe bíblica es objetiva, que depende del objeto de la fe del creyente. Y entonces Abraham creyó en las promesas específicas, concretas de Dios. Fíjate entonces, Hebreos 11, versículo 1. ¿Has escuchado este versículo? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. En otras palabras, ¿qué es tener fe? ¿De qué está hablando el autor de Hebreo? ¿Qué esperamos? ¿Quién nos prometió lo que esperamos? Sabes, muchas veces pensamos que una característica de la piedad cristiana es ser crédulo. Y creemos absolutamente todo lo que nos dicen. Pablo no está interesado en esa superstición. Pablo está interesado en una fe bíblica que se define concreta específicamente en las promesas de Dios dentro del plan de redención. Es el mismo punto que está haciendo el autor de Hebreos. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Bueno, lee capítulos antes en el libro de Hebreos. Esperamos la redención, esperamos el sacerdocio de Cristo, esperamos la intercesión de Cristo como el sumo sacerdote. Son promesas específicas, concretas. Gracias a ella, a esa fe, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Nuestros ancestros pusieron su fe en algo específico, en una promesa concreta de nuestro Dios. Sabes, hace unos días recibí, luego me tiran basura en mi casa. No sé si esta vez me la tiraron a propósito o era propaganda. La abrí y decía, tenemos fe, arreglamos enfermedades, problemas de salud, falta de trabajo. Acércate con nosotros y ahí estaba el WhatsApp. Postdata, ten fe. Lo leo. Y digo, ¿sabes qué? Honestamente no es muy diferente a la fe de muchos cristianos que definen fe simplemente como tener fe. ¿Sabes? Pablo está haciendo un punto específico en definir esta fe bíblica como objetivo, como objetiva, como concreta. Y es un descanso para mí el saber esto, porque ¿sabes? Muchas veces, si te soy honesto, no me siento que tengo suficiente fe. ¿No te ha pasado a ti?
Llega el lunes, el martes, y empiezo a dudar siquiera de mi existencia. Y empiezo a dudar siquiera si tengo la suficiente fe para ser cristiano. Pero sabes, la fe bíblica no está enfocada, basada en la cantidad de tu fe, porque no es una fe subjetiva. No descansa en el sujeto, descansa en el objeto de mi fe. Sabes, puedo tener mucha fe que una limpia en Veracruz con un brujo, una limpia de huevo, me va a sanar mi cáncer. Puedo tener muchísima fe que esa limpia me va a sanar. Es más, puedo tener más fe que aquel cristiano que cree en aquella promesa que Dios provee para el justo. Aquel cristiano aquí tiene poca fe en esa promesa. Sin embargo, yo tengo mucha fe de que la limpia de huevo con vinagre y con epazote, no sé cómo la limpian ahí, me va a sanar de mi cáncer. Sabes, puedo tener más fe en esa limpia que en una quimioterapia. Puedo tener más fe en ese huevo que en una dosis de quimioterapia o de radio. Ahora te hago una pregunta: ¿a quién sanará? Oye, pero es que el que recibió la quimioterapia no tenía fe. Tuvo la confianza de recibir la radioterapia o la quimioterapia, ¿no es cierto? Puso su confianza en algo que era verdadero, en algo que funcionaba. Esa es una fe objetiva. Pablo está definiendo la fe bíblica como una fe objetiva, concreta, que el cristiano pone en las promesas de Dios. Esa fe no está divorciada de la razón. Esa fe está fundamentada por la razón, y me imagino ahí a Abraham pensando, bueno, si Dios creó todo de la nada, si Dios es soberano, si Dios sostiene todo, si Dios ha hecho todo desde que llamó a nuestros antepasados, si Dios ha hecho todo esto, entonces Dios es capaz de hacer lo que acaba de prometer. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que la fe es credulidad en pensar cosas que no tienen sentido. Hace algunos días estaba viendo en Instagram, en los Reels, una profeta que iba a conferencias, no sé si eran conferencias de jóvenes o a la iglesia, y estaba decretando matrimonios para todos. Y entonces imponían las manos y decía, yo veo un matrimonio en tu vida. Y todos se emocionaban y todos así alababan a Dios. ¿Sabes? ¿Será eso fe o será credulidad? Mi pregunta es, ¿será su fe puesta en una promesa concreta de Dios? ¿O será algo que se ha inventado? Fíjate cómo continúa, versículo 19. Su fe no se debilitó, aunque conocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Dentro del plan de redención, Dios le promete algo con un propósito más grande que la felicidad de Abraham, más grande que el bienestar de Abraham, más grande que la comodidad de Abraham, porque Dios tenía un propósito. Había invitado a Abraham, a pesar de lo que era Abraham, a cumplir ese propósito. Dios lo iba a cumplir a pesar de lo que fuera Abraham. Dios había dado una promesa concreta, específica. Y entonces Dios es capaz de hacer lo improbable. Dios es capaz de hacer lo que aparentemente es imposible. Versículo 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Quiero que pongas atención en esto, que tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Lo que había prometido quién? Lo que había prometido Dios. ¿Te das cuenta que Pablo ahí hace una diferencia en lo que Dios había prometido y lo que nosotros nos hemos prometido? Sabes, estoy convencido que muchos de nosotros vivimos frustrados con Dios porque nos hemos prometido tantas cosas en el nombre de Dios que Dios ni siquiera se ha enterado. Y vivimos con mucha fe, decimos, y tenemos fe, y nos levantamos con fe, y adoramos con fe. Pero sabes, son promesas que Dios jamás te ha dado. La fe bíblica es específica, es concreta.
en las promesas redentivas de Dios. Y Pablo agarra el ejemplo de Abraham, versículo 22 y 24 del capítulo 4, y entonces habla a su iglesia. Y dice que no solo a Abraham, no solo esto le pasa a Abraham, sino también a nosotros, versículo 24, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahí está la promesa concreta, específica de la fe del cristiano. Nuestra justificación a través de Cristo. Entonces, fíjate, fe cristiana no es simplemente una admiración a Dios. No es simplemente creer que Dios está ahí. No es simplemente creer que Dios ha hecho todo para su gloria. Eso, hermanos, se llama deísmo. Y hasta la fecha no he escuchado ningún deísta que conozca personalmente a Dios. Creer en Dios no simplemente es tener mucha fe, más bien es creer y poner tus confianzas en las promesas específicas, concretas, redentivas de Dios dentro de su plan de redención. Y Pablo empieza en el primer punto a decirte si tu fe es verdadera o no, primero explicándote lo que es una fe bíblica. Ahora, estamos en el primer punto, ¿sale? Quiero que estés ahí sentado en tu silla y empieces a preguntarte, ok, ¿seré yo un deísta o un cristiano? ¿Tendré yo mucha fe en qué? ¿En lo que Dios me ha prometido o en lo que yo me he prometido? ¿Cuáles son las promesas concretas, específicas dentro del plan de redención que Dios me ha dado a mí y para su pueblo? Estoy confiando en esas. Sé cuáles son específicamente. Sé cómo es que un cristiano entonces es reconciliado con el Padre. Pablo nos dice entonces que es a través de la sangre de Cristo. ¿Te acuerdas que habíamos visto justificación, propiciación, redención? Pablo entonces les está explicando a estas personas que esas son las promesas concretas que Dios le ha dado a su pueblo. Entonces, el primer punto, necesito que te preguntes si tu fe es bíblica, si es concreta, si es específica, si es bíblica. La segunda característica de una fe verdadera que te humilla. Versículo 27 del capítulo 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Fíjate esta palabra jactancia o confianza. Un autor lo define como aquello que te da confianza para enfrentar tu día a día. En otras palabras, todos, absolutamente todos nos jactamos de algo. En algo, todos, no hay excepción, todos nos jactamos de algo. En otras palabras, todos tenemos algo en lo que ponemos nuestra confianza para que eso nos muestre a nosotros como dignos delante de Dios, delante de la sociedad, entre nosotros, entre la iglesia. Muchos entonces ponen su jactancia o su confianza tal vez en su trabajo, tal vez en su salario, tal vez en su estado civil, tal vez en el número de hijos que tienen, si tienen hijos o no tienen hijos, tal vez en su aceptación social. Y cuando una de esas cosas desaparece o no la tienen, estas personas, todos nosotros nos sentimos de pronto que no medimos. No llegamos a la vara, a la medida, no damos el ancho, porque si tuviéramos esa cosa es la que nos falta para ser felices. ¿Sabes? Muchos de nosotros fantaseamos con tener esto y pensamos, si tuviera esto, híjole, sería otra persona. Bueno, esa cosa es en la cual te estás jactando. Estás poniendo tu confianza para tu felicidad, para tu gozo, para tu identidad. Ahora, Pablo está diciendo que no es por la obediencia, no es por el cumplimiento de lo que sea, de preceptos religiosos, de preceptos sociales, de preceptos académicos, de preceptos sociales. No es a través de eso que una persona llega a ser reconciliada con Dios, sino que es a través de algo que Dios hizo por nosotros. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Ahora fíjate, dice que la fe entonces es incompatible con la jactancia.
¿Por qué? Porque en la fe nosotros confesamos que no somos lo suficiente para dar el ancho en algo, que todo lo que recibimos se nos es dado por gracia. Entonces nosotros nos confesamos que no somos y jamás llegaremos a ser lo que deberíamos de ser. Que no hay otra forma entonces de presentarnos completos, aprobados, dando el ancho, sino solamente por lo que Dios nos da, y es a través de gracia. Fíjate, entonces Pablo dice en el versículo 28, capítulo 3, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces, sin consideración a nada de lo que eres, ni tus mejores cualidades y esfuerzos, piensa en aquello que dices, te identifica como eso que te hace sentir más orgulloso. Tal vez eres muy trabajador, tal vez eres muy inteligente, tal vez eres muy guapo, muy guapa. Bueno, no importa. Eso no es considerado, no es lo suficiente y jamás va a llegar a ser lo suficiente para que des el ancho. Siempre va a haber alguien más inteligente, más bonito, más capaz. Siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor y esa persona jamás va a poder hacer lo suficiente para dar el ancho. Entonces Pablo está diciendo que no es a través de la obediencia o esfuerzos, es a través de algo que recibimos. Dios no considera nuestras contribuciones, nuestros esfuerzos, nuestra justificación o nuestra reconciliación, es a través de gracia. Y nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada. Ahora eso nos humilla grandemente. En Estados Unidos hay un programa que se llama Servicio Social. No sé si has escuchado, tal vez, bueno, en México hay algo así, pero en Estados Unidos está más chido. ¿Por qué? Porque si tú te declaras incapaz, si estás bajo el nivel de pobreza, que el nivel de pobreza ya es muy alto, o sea, una persona bajo el nivel de pobreza sí te paga el aguacate aquí, fácil. Pero si una persona ya está bajo el nivel de pobreza, puede aplicar a servicio social y cuando aplicas a servicio social, increíble, el gobierno te paga por comida, te paga por renta, te paga por ropa. Entonces tú vas a la oficina de la ciudad y te dan un cheque, te dan un cheque para comida, para ropa, te dan un cheque para la escuela de tus hijos y entonces tú pagas todo con eso. Ahora, a ti no te cuesta nada, absolutamente nada. Sin embargo, pocas personas lo utilizan o pocas personas lo quieren utilizar porque eso casi es un estigma, es una mancha. Porque si alguien te ve yendo a Walmart con tu cheque de servicio social, obviamente es una declaración que no puedes pagarlo tú, que no das el ancho para comprar lo que vas a comprar en Walmart. Entonces vas y te dan cupones o estampas y te dan ahí un cheque con el sello del estado, de la ciudad y casi que vas tapándote la cara para que no te vean, pero ahí está tu nombre, entonces ya te amolaste. Pero nadie quiere que sepas, nadie quiere que los demás sepan que estamos recibiendo beneficios del servicio social. Ahora, ¿por qué? Porque es una declaración que eres incapaz. Eres una declaración que eres incapaz de obtener lo que estás recibiendo, que tus mejores esfuerzos no son suficientes. ¿Sabes? Lo que Pablo está diciendo es que todos estamos en ese servicio social. Todos estamos bajo esa línea de pobreza. Y a nadie le alcanza para conseguir lo que ellos piensan merecen. Ahora imagínate entonces si yo voy saliendo de Walmart después de que fui a comprarme mi televisión o mi estufa o lo que sea con mi cheque de servicio social, voy saliendo y viene otro cuate que viene saliendo igual, que compró las cosas con el mismo cheque y le empiezo a presumir porque yo tengo esta tele. Y ese cuate me empieza a presumir porque él tiene esa estufa. ¿Te das cuenta lo ridículo que es? Bueno, ni me alcanzó a mí para esa tele porque ni la pagué, ni a ti te alcanzó para esa estufa. Nadie se lo merecía. A nadie le alcanzó y nos lo regalaron. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjate entonces, un puritano, John Flavel, un puritano inglés dice, los que conocen a Dios serán humildes
Y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. En otras palabras, o te lo repito otra vez, los que conocen a Dios serán humildes y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. En el capítulo 4, del versículo 1 a 4, Pablo hace el mismo punto. Abraham no se jactó, no tuvo obras, no pudo presentar ninguna obra. Pablo hace el mismo punto. Lo que recibió Abraham no fue producto de un trabajo, no fue un salario, fue un regalo. Lo que recibimos nosotros no es producto de nuestros esfuerzos, no es un salario, es gracia. Fíjate en el versículo del 9 al 11. Pablo pone otro ejemplo de Abraham. Si todavía no están convencidos, Pablo entonces dice, pongan atención en la vida de Abraham. ¿Cuándo fue que fue justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? En otras palabras, ¿por qué fue justificado? ¿Porque se circuncidó o fue justificado antes de la circuncisión? El punto de Pablo es, pongan atención. Abraham fue circuncidado y después Abraham fue justificado y después fue circuncidado. La circuncisión fue señal de su justificación. En otras palabras, gracia precede obediencia. En otras palabras, primero recibes gracia y después eres habilitado, movido, sostenido para obedecer. Abraham entonces fue justificado y después esa gracia lo movió a circuncidarse como señal de su justificación. Entonces Pablo está diciendo, no se confundan, la gracia precede obediencia. Muy contrario si la obediencia precediera gracia. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos como si la obediencia fuera primero que la gracia? ¿Cuántos de nosotros vivimos tratando de ser justificados por la obediencia a la ley? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos merecedores de la gracia de Dios después de que obedecimos tal o cual disciplina que nos hemos inventado? En otras palabras, pon atención en esto, muchos se confunden. El perdón precede el arrepentimiento. El perdón es antes del arrepentimiento. Te hago una pregunta. Cuando te arrepientes y confiesas tu pecado y estás de acuerdo con Dios de lo que acabas de hacer, esa enemistad delante de Dios, ese sentimiento, esa reacción, ese dolor, ¿es intrínseco, es tuyo, es propio? ¿O es un regalo de Dios? Es Dios quien primero te da la gracia y después obedeces. Es Dios quien primero te mueve el arrepentimiento, que te da la gracia para reconocer con Dios que pecado es pecado. Es Dios quien entonces produce el arrepentimiento en tu vida y entonces porque te produce el arrepentimiento, entonces Dios te perdona. Si fuera al revés, si fuera entonces primero que yo me arrepiento y después recibo el perdón. Una pregunta, sé que siempre se traban muchos, es bueno, no sé si me arrepentí lo suficiente. Porque regresé otra vez a ese pecado. Hermano, si fuera así, jamás te pudieras arrepentir lo suficiente. Jamás. Es Dios quien produce, que te da la gracia y te mueve obediencia. Es Dios quien produce el arrepentimiento y te da el perdón. En otras palabras, te regala algo que es imposible para ti de comprar. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe en Dios, que creemos en la Biblia. Sin embargo, vivimos siendo justificados por nuestros esfuerzos y nos queremos demostrar como buenas personas delante de la sociedad por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por nuestra paternidad, delante de Dios por nuestra disciplina, por nuestra santidad mediocre. Vivimos siendo no humildes, rechazando la humildad que Dios nos ha regalado en el Evangelio. Entonces, la fe es bíblica, es concreta, es específica en las promesas de Dios. La fe nos humilla, la fe nos une. Date cuenta en el contexto romano.
La segunda característica de la fe, el contexto romano, ¿te acuerdas? Había judíos, había gentiles en la misma iglesia. Los judíos estaban peleándose con los gentiles porque decían, bueno, la forma de expresar mi cristianismo es esta, me debo de circuncidar, no debo de comer alimentos impuros. Los cristianos que eran paganos, que no eran judíos, expresaban su cristianismo de otra forma, no tenían que circuncidarse, comían lo que quisieran. Había estos problemas, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado al principio de la epístola de Romanos? Fíjate cómo Pablo, sabiendo de esto, habla de la verdadera fe que nos une. Esta es otra característica de la verdadera fe, porque nos humilla, nos une. Y fíjate cómo Pablo entonces va a hablar de la unidad que tenemos gracias a esta fe. Versículo 29, capítulo 3, ¿es acaso Dios solo de los judíos? No solo también de los no judíos. Versículo 30, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. En el capítulo 4, versículo 9, habla de lo mismo. Versículo 11, versículo 16, habla de lo mismo. Abraham fue justificado cuando fue un gentil, cuando era un circunciso. Versículo 17, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. En otras palabras, la fe nos une a nosotros. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Padre de la fe. Dios ha llamado a personas de diferentes naciones, de diferentes trasfondos, y entonces ahora el cristiano es unificado gracias a la fe, porque Dios no consideró nada de lo que fuéramos, nada de nuestro trasfondo, nada de nuestras disciplinas, nada de nuestro currículum. Somos unificados en esa misma fe ahora. Fíjate, si eso es cierto, quiero que te pongas a pensar si tu fe es verdadera y si esa fe te está uniendo a los demás creyentes. Has conocido a cristianos que son más divisivos que unificadores, que tienen demasiado orgullo en su denominación, en sus tradiciones, en sus doctrinas, que se creen superiores a otras iglesias, que creen que esta iglesia es la única donde hay salvos, verdaderamente salvos. Sabes, la fe es tal que el teólogo tiene la misma fe que aquel indígena que conoce el evangelio y lo mínimo del evangelio. Delante de Dios, Cristo es el gran unificador y el teólogo se sienta al mismo nivel que el indígena, porque tenemos al mismo Dios y al mismo Padre. Y Dios no consideró la sapiencia del teólogo ni tampoco consideró la humildad del indígena, ¿cierto? Sin embargo, muchos de nosotros, te diría, hacemos separación de nuestra fe porque traicionamos un orgullo que tenemos. Si llegamos a esta fe fue gracias a nuestros esfuerzos. Y nosotros tal vez tenemos más fe que los demás. Y fíjate, esas personas no tienen tanta fe como nosotros. Todos somos del mismo Dios. Todos tenemos al mismo Padre. No solamente nos une con los demás cristianos afuera, nos une dentro de la iglesia, porque no hay más pecador dentro de la iglesia. Aquel pecador que se siente tan menospreciado por lo que ha hecho puede sentarse en el mismo lugar que se sienta el pastor. ¿Sabes por qué? Porque todos recibieron la misma fe. Porque la iglesia no es que hace excepción de personas y hace niveles de pecados. Y fíjate, este cuate está divorciado. Y fíjate, no, este cuate no tiene trabajo. Y fíjate, este cuate siempre huele a alcohol. ¿Has visto este tipo de iglesias? Iglesias que no tienen, te diría, una fe que te humilla, una fe que te une. ¿En verdad te crees mejor que aquel cristiano porque no te has divorciado? ¿O te crees mejor que aquel cristiano porque tuviste el valor de divorciarte cuando ves el matrimonio del otro cuate que está en pedazos? ¿En verdad te crees mejor porque tú sí tienes un trabajo y porque puedes proveerle para tu familia? ¿En verdad crees que tu trabajo es gracias a tu sagacidad, a tu ingenio? ¿En verdad crees que el hombre desempleado no ama a su familia? ¿Por qué no tienes misericordia por el pecador? Y sabes, la fe nos humilla. La fe nos une afuera, dentro de la iglesia. Nos une, te diría, con el incrédulo. ¿Has visto cristianos, te diría, estériles espiritualmente, estériles evangelísticamente, porque son incapaces de hablar con un incrédulo?
que se separan del incrédulo como si fueran otra especie, que tienen orgullo en su fe, que desprecian a aquel que no tiene fe, aquel cristiano que se dirige al incrédulo como si fuera una peste. Te diría, la verdadera fe no solamente me une con los cristianos de afuera, me une con los cristianos de adentro, me une también con la humanidad en general en un sentido hippie, donde sí reconozco que pecado es pecado y al mismo tiempo reconozco que yo no soy mejor que ese cuate, que Dios me tiene aquí por su gracia, que esa persona necesita conocer del amor de Cristo. Personas que se han vuelto estériles porque crean una burbuja donde solo hablan con cristianos, tienen lenguaje cristiano, utilizan palabras cristianas que nadie entiende, pero su grupo. En sus redes sociales se han vuelto hostiles a cualquier persona que no conoce a Cristo y en vez de ser luz, son tinieblas para el mundo porque no reflejan a Cristo. Reflejarán opiniones, amargura, enojo, frustración, pero no el amor de Cristo. Quiero que te hagas esta pregunta entonces: ¿tu fe te está uniendo? ¿Tu fe te está humillando? ¿Tu fe te reconforta? Fíjate cómo habla Pablo de esta fe que reconforta. Versículo 3, capítulo 4. Pues que dice la Escritura que yo Abraham a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Esta palabra tomar en cuenta aparece en el versículo 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24. Es una palabra que aparece durante el capítulo 4 del libro de Romanos. Una palabra importante para Pablo. Esta palabra significa acreditar, tomar en cuenta, literalmente como si alguien te diera el crédito que no tienes. Como si alguien te vistiera de algo que tú no tienes. Es, como Lutero lo decía, como una justicia totalmente extranjera, alienígena, en el sentido que no pertenece a esta realidad o a este universo, que no es intrínseca para ti, que es totalmente extranjera, que es totalmente fuera de tu naturaleza. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Creyó a Abraham y se le tomó en cuenta como justicia. Se le dio esta justicia que no pertenecía a Abraham. Génesis 15:6, a Pablo está citando esto. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció, la misma palabra, se lo acreditó, se lo tomó en cuenta como justicia. Esto significa que esto es algo más que entonces yo hago algo bueno, algo justo al creer. Es algo muchísimo más. Significa que cuando Cristo me mueve, que cuando Dios me mueve y yo pongo mi fe en Cristo, entonces en ese momento Dios me ha imputado, me ha vestido de su justicia. Esa justicia que antes no tenía. Lutero lo define como al mismo tiempo justo y pecador. Soy justo y soy pecador, y te lo he dicho en el Evangelio, no solamente Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos vistió de su justicia. Cristo no solamente asumió nuestra deuda, Cristo nos depositó sus riquezas. Versículo 5, sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. La fe te reconforta, porque fíjate, Pablo cita a David: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pon atención en esto. David estaba dichoso. Estaba feliz. Y dice: dichosos son aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Te acuerdas quién es David y te acuerdas qué hizo David? David adulteró, David asesinó. Sin embargo, David sabía que dichoso es aquel quien no se le toma en cuenta su pecado. En otras palabras, que se le acredita otra justicia que no tiene. No nada más que me deja Dios en ceros para buscar mi propia justicia con lo que me queda de tiempo. Dios me deja en ceros en el pago de Cristo y me imputa la justicia de Cristo. Y fíjate, la fe, la verdadera fe te reconforta, porque es una fe de principio a fin. No es que empiezo por fe y termino en obras.
No es que la salvación comienza por fe y después dependen de mis propios esfuerzos. Fíjate entonces, versículo 16, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. En otras palabras, fíjate, para que la gracia quede garantizada por la descendencia, para la descendencia de Abraham. Versículo 20, ante la promesa de Dios, Abraham no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Ahora, pon atención en esto. Ante la promesa de Dios, Abraham no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Tal vez Pablo no leyó el Antiguo Testamento. Porque fíjate, dice, ante la promesa de Dios, Abraham no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. No dudó en su fe como un incrédulo. ¿Te acuerdas lo que Abraham hizo? ¿Te acuerdas que negó a su esposa 2 veces? Esa esposa por la cual Dios le había dado la promesa de descendencia. ¿Te acuerdas cuando Abraham se acercó, cuando Sara le dio a Agar? Y entonces Abraham tuvo hijos por medio de Agar, porque Dios estaba tardando en su promesa. ¿Sí te acuerdas o no? Bueno, fíjate, me confunde esto porque dice, ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Quiero que regreses conmigo al versículo 16, capítulo 4 de Romanos. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia de Dios quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. ¿Sabes? La promesa de Dios está garantizada por su gracia, a pesar de lo que Abraham es. La fe verdadera te reconforta. Y fíjate cómo lo describe Pablo. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. Pablo obviamente sabe que Abraham dudó. Pablo sabe que Abraham hizo lo que hizo. Lo sabe. Sin embargo, lo que te está diciendo es que Abraham no desistió. Abraham se arrepintió. El pecado de Abraham no lo aplastó y no se alejó de Dios, porque Abraham sabía que la promesa era por gracia. Y si la promesa es gracia, entonces la vida de Abraham será por gracia. Es una gracia que empieza en la salvación y una gracia que continúa durante la santificación. Es garantizada por la gracia, dice Pablo. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. No dudó plenamente, sino que se reafirmó en su fe. Sino que regresó a su fe. Sino que otra vez estableció en su fe y dio gloria a Dios. ¿Sabes por qué esta gracia, esta fe bíblica te reconforta? Porque tu pecado últimamente no te va a aplastar. No te puede aplastar porque tu salvación y tu aceptación jamás ha dependido de tus esfuerzos. No hay un solo momento en el que tu aprobación ha dependido de tu disciplina, de tus esfuerzos, de tu obediencia. Es una gracia que reconforta. Porque cada pecado del cristiano, en vez de alejarlo de Dios, lo acerca a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en mi pecado reconozco que no soy lo que debería de ser, que pequé porque me olvidé de las promesas de Dios y solo en Dios hay salvación, perdón y reconciliación. Y te acuerdas como Pedro decía, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Porque no es que me pueda limpiar primero para acercarme a ti. ¿Cómo me limpio yo solo? Voy a terminar más embarrado. ¿No te ha pasado? En nuestro pecado nos acercamos a Dios por reconciliación, por restauración, por perdón. Es una gracia que conforta, porque en nuestras pruebas sabemos que Dios no está enojado con nosotros. En nuestro pecado, Dios no está enojado con nosotros. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice? Que el Padre al Hijo que ama disciplina. Otra vez te lo voy a leer, tal vez se te olvidó. El Padre al Hijo que ama disciplina. ¿Sabías que el cristiano jamás
jamás experimentará el enojo de Dios? Que ni en su pecado el cristiano experimente el enojo de Dios, porque todo ese enojo lo ha recibido Cristo. Y que en su amor Dios nos disciplina porque nos ama, para enseñarnos que solamente Él es agua fresca. Es una fe que reconforta porque mi pecado no me aplasta, me acerca a Cristo. Porque en mis pruebas sé que Dios no está enojado, que Dios no me abandonó, que quiere acercarse a mí, que quiere que yo me acerque a Él. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas había platicado de este pastor que se terminó suicidando cuando fue confrontado con su pecado. ¿Te acuerdas? Ponte a pensar, si el día de mañana eres confrontado con un pecado público, ponte a pensar, ¿y qué pasará? ¿La gente sabrá algo que no sepamos? ¿Que Dios no sepa? ¿Será que no hay esperanza? ¿Sabes? Preferimos vivir en pecado oculto, preferimos vivir con la ignominia, preferimos vivir con la carga de nuestro pecado porque no sé si creemos que esa fe que tenemos verdaderamente nos reconforta. Que somos aceptados a pesar de lo que somos. Que en Cristo hay reconciliación, perdón, restauración. Tim Keller, fíjate lo que dice. Si sabes que eres salvo solo por la gracia de Cristo, tienes una gran confianza, pero no es una confianza en tus propias obras. Más bien es la confianza de Cristo en su muerte. Te enfrentas incluso el día de tu muerte, diciendo al mundo, tengo a Cristo. Si muero, significa que cuando Dios me mira, ve a su hermoso Hijo. Mundo, no necesito nada de ti y no puedes quitarme nada, tengo a Cristo. Hermano, te pregunto, ¿tu fe te reconforta? Sabiendo que si Dios te hace pasar por lo inimaginable en estos pocos años de tu vida, Cristo será suficiente. ¿Te reconforta eso? Entonces la fe es objetiva, es bíblica, es concreta. La fe te humilla, te une, la fe te reconforta. Déjame terminar con el último, la fe te mueve. Versículo 31 del capítulo 3. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. En otras palabras, por medio de la fe es la única forma de cumplir la ley. Por medio de un corazón renovado, el fruto de la verdadera obediencia. La gracia es el fruto de la verdadera obediencia, o más bien la obediencia es el fruto de la verdadera gracia. Fíjate, entonces la ley fue cumplida en Cristo, nos habilita para amar a Dios y verdaderamente amar a nuestro prójimo, sin dobles intenciones, simplemente porque amamos a Dios y queremos amar a nuestro prójimo. Te hago una pregunta, ¿esta fe te mueve obediencia? ¿Una obediencia incondicional? Al saber que agradas al Padre que dio todo por ti. Una obediencia que no está manchada de chantajes, de condiciones, de falsas promesas. Una obediencia que te mueve a querer obedecer a aquel que te ha dado lo que no merecías. ¿Te mueve obediencia? ¿Tendrás una verdadera fe? ¿O andarás cargando con un cristal pulido? Dulce es la gracia del Dios de amor, qué maravilla que Él me compró, dando el precio con gran dolor cuando su sangre Él derramó. Gracia que me limpia el corazón, gracia mayor que mi transgresión. Como las olas del frío mar me amenazaba mi transgresión, pero la gracia de Dios sin par me trajo a mí por la cruz perdón. Gracia más grande que mi saber, maravillosa es su provisión. Quien vida eterna desea tener, haya por gracia la salvación. Padre, mi Dios, te ruego por tu gracia. Señor, ayúdanos a tener una fe verdadera, una fe concreta, bíblica, en lo que tú has dicho, mi Dios, no en lo que nosotros nos hemos prometido, Padre. Una fe que nos humilla delante de ti, una fe que nos une con los demás, una fe, mi Dios, que nos reconforta. Una fe, Padre, que nos mueve a obedecerte. Te ruego por tu gracia, mi Dios. La necesitamos desesperadamente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.